Mi hermana me desinvitó a su boda por estar divorciada. Dice que soy una advertencia y mi madre la apoya. Cuando intenté borrar mi nombre de la lista de invitados, la organizadora me detuvo en seco, no tengo la autoridad para hacer cambios. Mi hermana me devolvió la invitación al otro lado de la mesa del probador, aún sellada, y lo dijo lo suficientemente alto como para que la costurera la escuchara. No estás en la lista, Harper. Mamá está de acuerdo. Una hermana divorciada en la mesa presidencial parece una etiqueta de advertencia. El salón olía a vapor y laca para el cabello. Chloe estaba de pie sobre la pequeña plataforma alfombrada frente a 3 espejos. Así que había 4 versiones de ella mirándome y solo una de mí devolviéndole la mirada. Su vestido tenía una cola que 2 mujeres sostenían separada del suelo como si cargaran a alguien dormido. Mi nombre estaba impreso en el sobre en letras doradas. Ella misma lo había escrito en noviembre en la mesa de mi cocina con mi bolígrafo. Nuestra madre ni siquiera levantó la vista de su café. Solo dijo, no hagas un drama de esto. La gente hace preguntas en las bodas. Es solo un día. Esa fue la segunda indirecta. Las fui contando. Siempre he contado las cosas. La tercera llegó 40 segundos después, cuando Chloe se volvió hacia los espejos y dijo por encima del hombro, como si estuviera pidiendo una guarnición, Riley puede venir, obviamente. La sentaremos en la mesa de los proveedores con el asistente del fotógrafo. Eso le gustará. Hay pastel allí atrás. Mi hija de 9 años estaba sentada a 3 metros de distancia, en un banco junto a la ventana donde la costurera la había dejado después de tomarle las medidas para el vestido de damita de honor, con sus zapatillas sin tocar el suelo. Su audífono derecho estaba inservible desde abril. Estaba leyéndonos los labios en el espejo, algo que hace ahora y cree que nadie ha notado. Y me sonrió cuando mis ojos se cruzaron con los suyos porque pensó que su tía había dicho algo bonito. Yo le devolví la sonrisa. Esa es la parte que quiero que entiendan antes de cualquier otra cosa. Le sonreí a mi hija y luego me di la vuelta sin levantar la voz, porque ya había decidido cómo serían las próximas 7 semanas y nada de eso iba a suceder en esa habitación. La mujer al final de la mesa con la carpeta no era de la tienda de novias. Era Darcy Cole, la coordinadora de eventos de Greenbrier Estate, y estaba allí porque mi hermana había programado la reunión de la distribución de mesas justo después de la prueba para ahorrarse un sábado. Se había quedado muy quieta, como lo hace la gente a la que le pagan para no gesticular. Darcy, dije, ¿me prestas tu bolígrafo? Me lo entregó. Acerqué la distribución de mesas hacia mí, busqué la mesa 1 y tracé una sola línea sobre mi propio nombre. Luego tracé una segunda línea sobre Riley Miller, porque mi hija no iba a comer pastel en una mesa rodeada de cables y equipos. Elimina 2 cubiertos, dije. Chloe se rió mirando al techo. Dios, qué dramática eres. Darcy miró el plano, luego me miró a mí, y su voz adoptó ese tono prudente que la gente usa cuando un formulario está a punto de entrar en juego. Señora, puedo ajustar la cantidad, pero cualquier cambio en el número garantizado de invitados debe ser aprobado por la persona que firmó el contrato. Hizo una pausa de un solo segundo y cuando terminó la frase, no estaba mirando a mi hermana. O sea, usted. Entonces considérelo aprobado, dije. Nadie en esa habitación se movió durante unos 2 segundos. 2 segundos no es mucho tiempo. Pero fue suficiente para que mi madre dejara su café y para que Chloe viera su propio rostro en 3 espejos a la vez y no le gustara ninguno de ellos. Esto es lo que mi hermana había olvidado y lo que mi madre nunca se había molestado en aprender. En noviembre, cuando el historial crediticio de Chloe regresó del banco pareciendo la escena de un crimen después de que se llevaran su coche de la entrada de su casa a las 6 de la mañana, alguien tuvo que poner su nombre en el contrato de Greenbrier Estate. $27.400, con un depósito de $12.800 que vencía el 15 de enero. Al club campestre no le importan los sentimientos. Le importa una firma y un archivo de crédito que no haga titubear al banco. Y el único en nuestra familia que calificaba pertenecía a la hermana divorciada que parece una etiqueta de advertencia. Lo firmé con tinta azul un domingo. Soy Harper Miller. Tengo 29 años y coordino los beneficios de seguros en una clínica auditiva, lo que significa que paso mis días de trabajo hablando por teléfono con extraños explicando por qué un niño necesita poder oír.
antes de contarles lo que había en ese expediente de pagos, y voy a contárselo todo, incluidas las partes en las que no fui una buena persona, háganme un favor y díganme en los comentarios desde donde me escuchan. Luego quédense conmigo. Todo se reduce a 11 días al final del camino. Darcy, dije, todavía muy amable. Como soy la firmante, me gustaría una copia del expediente de pago completo, todo lo registrado en el contrato hasta la fecha, además de la agenda de proveedores. Si lo tenía en ese momento. Las coordinadoras siempre lo tienen. Dijo que me enviaría todo el archivo por correo electrónico antes de que pasara una hora, y lo hizo desde su coche mientras mi madre todavía contaba una historia sobre su peluquera. No lo abrí en el salón de bodas. Llevé a Riley a comer un sándwich de queso a la plancha, y ella me dijo que la cinta métrica había estado fría. Leí el expediente esa noche a las 11:40 en la mesa de la cocina con el mismo bolígrafo. Las primeras 4 páginas eran lo que cabría esperar. El borrador del contrato estándar. Luego el registro de pagos, que es solo una columna de fechas, una columna de montos y una columna que indica de dónde provino el dinero. Fue esa tercera columna la que hizo que la cocina se quedara en un silencio que las cocinas no suelen tener. 3 transferencias, 3 proveedores de bodas diferentes, y cada una de ellas provenía de una cuenta que yo podría recitar de memoria porque se había abierto en abril del año pasado a nombre de mi hija. Y porque $780 del dinero de mi exmarido ingresaban allí el primero de cada mes, era la cuenta de mi hija. No llamé a nadie esa noche. No grité contra una toalla. Fui paciente. Y la paciencia es lo que la gente suele malinterpretar de mí. Permítanme retroceder 14 meses y seré breve porque el pasado no es donde vive esta historia. Mi matrimonio terminó en marzo de 2025. Terminó de manera silenciosa y costosa, como la mayoría. Austin y yo salimos del otro lado como 2 personas educadas con los horarios de entrega. Él paga la pensión alimenticia todos los meses, nunca se ha retrasado una sola vez, y quiero que eso quede asentado porque él no es el villano aquí. Hace mucho tiempo que me cansé de que la gente asuma que el villano en la vida de una mujer tiene que ser el hombre que se fue. En abril de 2025, 3 semanas después del divorcio definitivo, se pagó el seguro de vida de mi abuelo, y los $22.000 que le había dejado a su única bisnieta tenían que ir a un lugar que una niña de 9 años no pudiera alcanzar. Nuestro acuerdo estipulaba que los 780 mensuales de Austin irían al mismo lugar. Y mi madre, sentada a mi lado en el pasillo del tribunal, sosteniendo mi abrigo y portándose de maravilla, dijo que ella asumiría el papel de custodia para que el dinero no se enredara si mis finanzas alguna vez se complicaban. Le dije que sí, le di las gracias. Recuerdo haber estado agradecida de una manera que me dolía la garganta, porque se sentía como una prueba de que mi familia todavía pensaba que valía la pena apoyarme. Deborah Davis, custodia, el nombre de mi hija en la cuenta, el nombre de mi madre en la línea de firma. Y en abril de este año, cuando el audífono derecho de Riley dejó de funcionar en medio de un examen de ortografía y llegó a casa sosteniéndolo en un pañuelo de papel como si fuera un pájaro herido, llamé a mi madre para retirar $2.340 de la cuenta para el reemplazo. Mi madre me dijo, está en un periodo de retención, cariño. El desembolso tarda unas semanas. No te estreses por eso. Y antes de que se lo pregunten, porque yo misma me lo pregunté a las 2 de la mañana, si intenté otras vías. El seguro de Austin cubre un audífono por oído cada 3 años, y habíamos usado el derecho 14 meses antes. El cajón de préstamo de la clínica no tenía nada en tamaño pediátrico hasta el otoño. El fabricante ofrecía un plan de pagos con $900 de enganche, y yo no tenía $900 ese mes porque acababa de pagar el deducible de sus exámenes. La escuela instaló un sistema de frecuencia modulada en su aula, lo cual es maravilloso en clase pero no sirve de nada en el patio de recreo. Todos los caminos terminaban en el mismo lugar. Había $22.000 en una cuenta con su nombre y una sola persona sosteniendo el bolígrafo. Pasaron 6 semanas, luego 8. Luego una cita en el probador en mayo, un sobresellado, una distribución de mesas y un registro con el número de cuenta de mi hija impreso en el 3 veces distintas. $23.600. Me quedé sentada allí mucho tiempo. No lloré. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que esperan que diga que lloré. Y he llorado mucho en mi vida, incluyendo 2 veces en un estacionamiento por un hombre que no valía ni el costo del boleto.
Pero esa noche hice la otra cosa. Tomé un bloc de notas legal. Escribí la fecha en la parte superior. Escribí lo que sabía, abajo lo que podía probar y debajo de eso, lo que podía conseguir. Faltaban 49 días para la boda de Chloe. La parte que necesitaba eran los últimos 11 días. Arriba, mi hija dormía con una oreja contra la almohada, la mejor, como siempre duerme, para que el mundo exterior no pueda entrar. El caballo de madera que talló en la clase de arte estaba en la mesita de noche con las patas aún desiguales. Me quedé en el umbral de su puerta durante un minuto y le hice 3 promesas en mi mente. Y se las voy a contar todas porque todo lo que sucede a partir de aquí nace de ellas. La primera era que nadie le iba a quitar ese dinero 2 veces. La segunda era que no diría una sola palabra sobre esto a mi madre ni a mi hermana hasta que tuviera cada una de las páginas. La tercera era la que retiraría si pudiera retirar solo una. El lunes por la mañana pedí permiso en el trabajo por 2 horas y me paré en la fila de la ventanilla de registros del Tribunal de Familia del Condado, detrás de un hombre que devolvía una citación para ser jurado. Quiero decir algo sobre esa fila porque es importante. No tiene nada de dramático. Es un pasillo con una máquina expendedora que solo acepta cambio exacto y un tablero de anuncios con un folleto sobre clases de paternidad. Nadie tiene una revelación en ese pasillo. Solo te quedas allí de pie con tu identificación en la mano y la fecha de nacimiento de tu hijo memorizada. Y cuando llegas a la ventanilla, dices con voz normal, me gustaría copias certificadas de la orden de manutención y del historial completo de desembolsos. $11. Lo selló frente a mí. El sello hizo un sonido como el de una grapadora. Me senté en mi coche en el estacionamiento y leí 14 meses de dinero de mi hija llegando el primero de cada mes. A tiempo, siempre, proveniente de un hombre que todos en mi familia habían acordado en privado que era una decepción. 780, 780, 780. Entradas y salidas. El historial de desembolsos muestra los depósitos, no los retiros. El Estado solo registra lo que envía. Pero me indicó el número de cuenta, me confirmó que la cuenta estaba activa y me reveló que el 12 de enero, 4 días antes de la primera transferencia a Greenbrier Estate, mi madre había llamado a la unidad de desembolsos para cambiar la dirección de envío de los estados de cuenta a su propia casa. Me quedé sentada allí tanto tiempo que una mujer me tocó la ventanilla para preguntarme si iba a liberar el espacio de estacionamiento. Lo segundo que hice fue escribir una carta. Y quiero ser muy clara sobre qué tipo de carta, porque aquí es donde la gente espera que haya hecho algo astuto e ilegal. No lo hice. Escribí una solicitud formal de rendición de cuentas. Según la ley de transferencias a menores de nuestro estado, un progenitor puede exigir una rendición de cuentas al custodio de la cuenta de un menor. Una carta así no se ejecuta sola. Me enteré más tarde de que si mi madre la hubiera tirado al bote de reciclaje, mi siguiente paso habría sido una petición formal y 4 meses de espera. Esa era toda mi arma, una página y media impresa en la biblioteca, enviada por correo certificado con acuse de recibo, solicitando una contabilidad completa de todos los depósitos, retiros y desembolsos desde la fecha de apertura. Pagué $4.80 para obligar a mi madre a firmar de recibido. Luego fui a ver a una abogada, lo que me costó $250 por 50 minutos de consulta, y fue el dinero mejor invertido de mi vida, incluyendo mi propio vestido de novia, que vendí por menos de eso. Paige Rhodes tiene una oficina encima de un salón de manicura y una forma de escuchar en la que no asiente con la cabeza. Puse el expediente de pago sobre su escritorio y la orden certificada al lado. Le conté todo en unos 6 minutos porque lo había estado ensayando en la ducha. Leyó durante un rato. Luego dijo, ¿entiendes lo que es una transferencia de custodia? Es una cuenta para un menor. Es un regalo. Ella dijo, un regalo irrevocable. En el momento en que ese dinero ingresa allí, le pertenece a tu hija, no a tu madre que lo custodia, ni a ti. No existe tal cosa como pedirlo prestado. No existe tal cosa como un préstamo familiar de esa cuenta. Cada dólar gastado tiene que ser en beneficio de la niña, y tu madre tiene que poder probarlo ante un juez, línea por línea. Le dije, hay un audífono que no tiene desde abril. Paige anotó eso y lo subrayó 2 veces. Luego me hizo la pregunta que convirtió esto de una pena en un plan.
¿Quién firmó el contrato del lugar de la boda? Se lo dije. Se echó hacia atrás en su silla y me miró durante un segundo de más. De la forma en que miras a una persona que ha estado cargando algo pesado sin quejarse y no se da cuenta de que le tiemblan los brazos. Entonces estamos en una posición mucho más interesante de lo que crees, me dijo. No hagas nada todavía. No les digas nada. Consígueme el resto. El domingo fui a cenar a casa de mi madre y quiero que sepan que yo misma puse la mesa. Chloe había traído muestras de pastel en una caja blanca con un lazo porque la degustación había sido el viernes, y habló sobre crema de mantequilla frente a fondant durante 11 minutos mientras mi hija comía su pollo y observaba las bocas de todos. Tyler estaba sentado al extremo de la mesa con su teléfono boca abajo, que es lo que hace cuando decide comportarse como un mueble más. En algún momento, mi madre puso su mano sobre la mía y dijo, ¿alguna novedad de la gente de los audífonos? Miren esa frase. Miren lo que está haciendo. Yo respondí, todavía tranquila, sigo esperando el desembolso. Estas cosas tardan una eternidad, dijo mi madre, me apretó la mano y me pasó las patatas. Si están esperando el momento en que tiré la mesa por los aires, les diré que nunca lo hice, ni una sola vez en todo esto. Pero sí noté que mi madre se había hecho la manicura. Sí noté que los zapatos de Chloe eran nuevos. Sí noté que cuando Riley pidió la sal, nadie la escuchó la primera vez, y ella no volvió a pedirla. Ya nunca pide las cosas dos veces. Ha aprendido que pedir las cosas dos veces hace que la gente ponga mala cara. En el camino de regreso a casa, se durmiera apoyada contra la ventana, con su oído bueno contra el cristal. Ande en un semáforo en rojo, la miré por el retrovisor y tuve un pensamiento del que no me enorgullezco y que no voy a suavizar para ustedes. Esperaba que les doliera. No de forma lenta ni justa. Quería que mi hermana sintiera exactamente lo que mi hija siente en una habitación ruidosa. El semáforo cambió. Conduje respetando el límite de velocidad. El martes llegó la rendición de cuentas de mi madre. Mi madre no es una mente maestra del crimen. Es una mujer que nunca en su vida ha creído que una regla se aplique a ella, lo cual es algo diferente y mucho más peligroso. Me la envió escrita a mano, 4 páginas, 5 retiros, no 3. Los 2 que yo nunca había visto no estaban en el expediente del lugar de la boda porque nunca fueron de su incumbencia. Uno había salido a través de una cuenta comercial y había ido a parar a la floristería con otra descripción, y el otro ni siquiera era de un proveedor de bodas. 12,800 a Greenbrier Estate el 16 de enero. 9,600 para el servicio de banquetes el 3 de marzo. 4,100 el 28 de marzo, que mi madre había etiquetado como Cenasville, y que más tarde supe que era un viaje de despedida de soltera con cabaña en la azotea. 3,500 para la floristería el 22 de abril, enrutados a través de la pastelería Sweet Traditions, que pertenece a mi tía Maggie, la hermana de mi madre, a quien conozco de toda la vida como la mujer que me enseñó a moldear el borde de una masa de pastel. 1,200 para luces y sonido el 9 de abril. 5 días después de que el audífono de Riley dejara de funcionar en medio de un examen de ortografía. La nota de concepto en cada uno de ellos, escrita con la letra cursiva y fluida de mi madre, la misma que yo intentaba copiar cuando tenía 8 años, decía, gastos familiares. $31.200. Lo leí 2 veces y luego hice algo que me sorprendió a mí misma. Me levanté, busqué una funda protectora de plástico y metí las 4 páginas escritas a mano dentro, escribí la fecha en que las recibí en una nota adhesiva en la parte frontal, porque Paige me había dicho que, y cadena de custodia, es solo una palabra aburrida para referirse a cuidar los papeles. Luego me volví a sentar y pensé en la palabra, familia, y en cómo, con la letra de mi madre, era la palabra más corta de toda la página. Paige leyó las 4 páginas escritas a mano en su oficina, con la ventana abierta y el olor a acetona subiendo desde el salón de abajo. Ella misma escribió esto, dijo. Así es, respondí. Con los conceptos de los gastos. Con los conceptos de los gastos. Paige dejó las páginas. Harper, la gente gasta $40.000 en procesos de revelación de pruebas intentando que un demandado admita menos que esto. Tu madre te lo envió por correo certificado por $4.80. Luego acercó el contrato del club campestre y pasó a la última página.
Aquí fue donde aprendí que el documento más peligroso de mi familia era uno que yo había firmado sin leer un domingo, solo porque mi hermana estaba llorando en mi cocina por el embargo de un Elantra. Párrafo 9. Responsabilidad y autorización. El firmante, es decir, yo, era personalmente responsable del saldo, que era la parte que Chloe había entendido perfectamente. Pero el firmante también ostentaba la autoridad exclusiva sobre el número garantizado de invitados, sobre cualquier anexo y sobre qué partes estaban autorizadas a realizar o dirigir pagos en virtud del contrato. El firmante podía retirar esa autorización por escrito con 10 días de aviso previo a la fecha del evento, momento en el cual el club campestre exigiría que el saldo pendiente fuera liquidado por una parte autorizada en fondos libres de retención antes del servicio. El párrafo 11 era aún mejor. Si cualquier pago aplicado al contrato era revertido, disputado o sujeto a una reclamación legal, el club campestre podía tratar el saldo como impagado y retener la fecha. Cada dólar que había tocado Greenbrier Estate había salido de la cuenta de custodia de una niña de 9 años. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. Paige giró su calendario. La boda es el 20 de junio. 10 días antes es el 10 de junio. ¿Quieres que la reclamación bancaria esté presentada y la demanda civil sellada antes de enviar una sola carta, porque en el segundo en que se enteren? Esa cuenta se vaciará hasta quedar en $100 y pasaremos 2 años persiguiéndolas. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces, dijo, eres la hermana buena. Fui a ver a mi tía Maggie un jueves. La pastelería Sweet Traditions tiene 6 mesas y una vitrina de tartas individuales, y mi tía tiene harina impregnada en los brazos de forma permanente. Me dio un abrazo. Me preguntó por Riley. Me regaló una tarta de limón y me senté en la pequeña mesa junto a la ventana a comer aproximadamente un tercio mientras ella me hablaba de sus dolores de rodilla. Luego dije, con la voz más común que tengo, tía Maggie, cuando Chloe pasó el dinero de las flores por la cuenta de la pastelería, dijo por qué no podía pagarles directamente. Las manos de mi tía se detuvieron sobre el mostrador. Eso fue todo. Esa fue toda la confrontación. No levanté la voz. No la acusé de nada. Hice una pregunta con un doble fondo, y mi tía Maggie cayó de lleno, de la forma en que lo hace la gente que ha estado esperando a que alguien pregunte. Dijo que la cuenta estaba bajo otro nombre. Luego, cuando no dije nada, porque he aprendido que el silencio es la herramienta más barata que existe, ella añadió, si salía directo, se vería en algún lado. De todos modos, era dinero de tu madre y tú harías un drama de ello. Se limpió las manos en el delantal 2 veces. Harper, eran $3.500. ¿Es tu hermana? Le dije que sí, que eran $3.500. Terminé la tarta. Pagué por una segunda para llevar a casa y dejé el dinero en efectivo sobre el mostrador aunque ella intentó devolvérmelo, porque no quería estar en deuda con nadie ese mes. En la acera, escribí la fecha y las palabras exactas en mi teléfono mientras estaban frescas, que es lo que Paige me había dicho que hiciera. Me gustaría decirles que me sentí poderosa, pero lo que realmente sentí fue un cansancio profundo, porque mi tía me acababa de revelar que mi hermana planeó la parte del ocultamiento desde el principio. 2 días después, en el chat grupal familiar, Chloe escribió, oye, ya que no vas a venir y honestamente nos estás ahorrando como $220 por platillo, ¿crees que podrías aportar $2.000 para la barra libre? Es lo único que nos falta y mamá ya puso demasiado. Mi madre, 90 segundos después, es una idea encantadora. Me quedé mirando eso durante mucho tiempo en el estacionamiento de un supermercado mientras el helado se ablandaba en el maletero. Escribí, déjenme pensarlo. Luego vino la segunda prueba de vestuario, que es con la que a veces sueño. Yo no estaba invitada. Estaba allí porque Riley tenía un vestido de damita de honor al que debían hacerle el dobladillo, y Chloe había querido que participara desde Navidad. Mi hija había estado practicando caminar despacio por nuestro pasillo durante 5 meses con un cesto de ropa sucia simulando la canasta de flores. Chloe salió de la parte de atrás con la costurera, miró a Riley sobre la plataforma alfombrada y ladeó la cabeza. Bueno, dijo, el problema es el dispositivo. El audífono de Riley es de color beige. Se coloca detrás de su oreja izquierda, la buena, y tiene aproximadamente el tamaño de una judía común. Atrapa el destello del flash, me dijo Chloe por encima de la cabeza de mi hija.
Madison me mostró las fotos de prueba y hay un pequeño brillo, como una chispa en cada una de ellas. Anne es el pasillo, así que son como 60 fotogramas. Todo el conjunto se verá afectado. Mi madre intervino, no podría simplemente quitárselo para la ceremonia. Yo respondí, entonces no podrá oír la ceremonia. Anne, mi madre, pronunció la frase que seguiré escuchando cuando tenga 80 años, son 20 minutos, Harper. No hagas un drama de esto. Chloe ya estaba pasando a otra cosa. Con las manos en alto, generosa, magnánima. Puede estar en las fotos familiares después, obviamente. Solo creo que para el pasillo usaremos a la sobrina de Tyler. Tiene 5 años y es más fácil. Mi hija tiene 9 años y lee los labios en los espejos. Estaba mirando directamente al espejo de 3 cuerpos mientras decían todo aquello. Vio la boca de su tía pronunciar la palabra, dispositivo. Vio la boca de su abuela decir, 20 minutos. Se bajó sola de la plataforma, sosteniendo el vestido para que no se arrastrara, se acercó a mí, pasó 2 dedos por la trabilla de mi cinturón, lo que ha hecho desde que tenía 3 años, y dijo en voz baja, con ese tono plano y cuidadoso que usa cuando ha decidido no llorar en público, mamá. No tengo que estar en ella. No quiero ser un estorbo. He estado divorciada. He sido despedida. He sido abandonada. He estado sentada en el pasillo de un tribunal sosteniendo mi abrigo. Pero ese fue el peor minuto de mi vida. Le quité el vestido y lo colgué yo misma en el perchero. Le di las gracias a la costurera y llevé a mi hija a comer un sándwich de queso a la plancha por segunda vez en un mes. En el coche, me preguntó si su abuela estaba enfadada con ella. Yo le respondí, no, cariño. Tu abuela no está enfadada contigo. Esa fue la última mentira que le dije a mi hija sobre mi familia. Esa noche, después de que ella se durmiera, abrí el bloc de notas legal, pasé a una página limpia, escribí una sola línea en la parte superior y luego llamé a Paige para dejarle un mensaje de voz con 3 palabras, presenta todo el lunes. Faltaban 31 días para la boda. Yo ya había dejado de pensar en ella como la boda de mi hermana. En mi mente, a partir de esa noche, tenía un nombre diferente, y ese nombre era una fecha, 10 de junio. Ese era el día en que se podía enviar mi carta de revocación de autorización. Ni un día antes. Todo lo que había entre ese jueves y ese miércoles era solo un pasillo por el que tenía que caminar sonriendo. Tenía la intención de sonreír todo el camino. Esto es lo que Paige me dijo por teléfono el lunes. Es la frase más útil que alguien me ha dicho jamás, la ley es lenta a propósito, y la lentitud está bien siempre que seas la única que sabe que el reloj empezó a correr. Lo armamos por partes durante 3 semanas. Una petición en el Tribunal de Familia para remover a la custodia y exigir una rendición de cuentas completa. Una demanda civil por apropiación indebida y violación de deberes fiduciarios, nombrando a mi madre como custodia y a mi hermana como la persona que recibió y gastó los fondos. Un aviso por escrito al banco en papel membretado de la abogada describiendo los retiros no autorizados de la cuenta de custodia de una menor. El tipo de carta que no acusa a nadie de un delito, pero que hace que el Departamento de Cumplimiento Normativo sienta una corriente de aire frío bajo la puerta. Nada de esto saldría antes del 8 de junio. Ese era todo el plan. Todo sellado el 8 y el 9. La carta de revocación a Greenbrier Estate el 10. Exactamente 10 días antes del evento. Exactamente como lo permitía el párrafo 9, ni un día antes. 19 días de ser la hermana buena. Me volví muy buena en ello. Me gustó el anillo. Me gustó el pastel. Pregunté por la pérgola. Cuando mi madre dijo que la gente de los desembolsos se estaba retrasando, yo respondí, de verdad que sí. La fiesta de regalos fue el 4º sábado de mayo en casa de la madre de Tyler, una casa con una piscina en la que nadie nada. Traje un regalo, un juego de sábanas buenas, de las pesadas, porque tengo opiniones firmes sobre las sábanas. Chloe lo abrió en 4º lugar y dijo, oh, práctico. Todos se rieron de la forma en que la gente se ríe en estas fiestas, que es un sonido similar al de un pequeño electrodoméstico en funcionamiento. Más tarde, estaba en la cocina rellenando la limonada y, a través de la ventana de servicio, escuché a mi madre hablar con 2 mujeres con las que juega las cartas, honestamente, la queremos,
pero no puedes tener eso en la mesa presidencial. Es una cuestión de imagen. Vas a estar viendo esas fotos durante 50 años. Una de las mujeres preguntó, ¿se lo está tomando mal? Mi madre respondió, Harper no se toma las cosas a pecho. Esa es toda su personalidad. Ambas mujeres se rieron. Me quedé allí de pie con una jarra de limonada en la mano. Quiero que entiendan que no estaba destrozada. Había dejado atrás el dolor en algún momento de la tercera semana de mayo en un salón de novias con una niña de 9 años aferrada a la trabilla de mi cinturón. Lo que sentí en esa cocina fue más bien alivio. Es más fácil cuando lo dicen en voz alta. Te evita preguntarte si te lo habías inventado todo. Salí con la limonada y llené primero el vaso de mi madre. Luego, en el trayecto a casa, hice lo que terminó de definir el final. Envié un mensaje al grupo familiar, he estado pensando en la barra libre. Prefiero no dar dinero en efectivo, pero me haré cargo del saldo pendiente de las luces y el sonido. Son $1.200, y es la única partida que queda abierta en el expediente, así que puedo pagar directamente al proveedor esta semana. Además, no voy a asistir, y lo digo sin resentimientos. Quiero que el día sea hermoso. Si ayuda, puedo cuidar a la sobrina de Tyler en mi casa la noche anterior para que su hermana pueda estar en el ensayo, y la dejaré vestida por la mañana. La respuesta fue inmediata y enorme. Chloe envió 5 mensajes seguidos, gracias. Lo digo en serio. En verdad, esto es muy maduro de tu parte. Sabía que lo entenderías. Mi madre envió un corazón. Tyler, que no me había hablado directamente en 9 semanas, escribió, leyenda. Chloe envió uno más a las 11:40 de esa noche, que todavía conservo, que todavía tendré cuando sea anciana, honestamente, es mejor así. Habrías estado en todas las fotos pareciendo una advertencia andante. ¿Te quiero? Pagué la factura de las luces el martes por la mañana con mi propia tarjeta de débito, desde mi propia cuenta, y le pedí al proveedor un recibo de pago con mi nombre, y lo metí en la funda protectora. Porque esa es la ventaja de pagar algo por ti misma, obtienes un recibo con tu nombre impreso. Luego esperé, y mi hermana hizo lo que yo había pasado 30 días apostando a que haría. Gastó más. El 29 de mayo, se añadió al contrato una empresa de coches clásicos como proveedor para el día del evento. Un descapotable blanco con chofer para fotos en el jardín delantero. $1.900 pagados en su totalidad. Sé la cantidad exacta porque soy la firmante del contrato. En aquella prueba de vestuario en mayo, le había pedido a Darcy Cole que me enviara copias de todos los documentos contractuales en adelante, lo cual había hecho desde entonces diligentemente en un correo electrónico al final de cada semana con el asunto, Greenbrier Estate. Actualización de expediente. Me llegó mientras doblaba la ropa limpia. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano y leí la línea 4 veces. Origen del pago, la misma cuenta. Los últimos 4 dígitos que podría recitar dormida. $1.900 extraídos de la cuenta de custodia de mi hija. 21 días después de que mi madre firmara la recepción de una carta certificada que exigía una rendición de cuentas de esa misma cuenta. No antes de la carta, sino después de ella. Quiero explicar lo que eso significa porque es el eje de toda esta historia. Todo lo anterior a la carta de requerimiento, un abogado decente podría disfrazarlo como una confusión, una madre que pensaba que el dinero de la familia era para uso familiar, una mujer que no entendía el papeleo. Los jurados perdonan eso. Los jueces perdonan eso. Todo lo que ocurre después de la carta es la acción de una persona a la que se le informó por escrito que estaba siendo vigilada y que, aún así, metió la mano en la cuenta para alquilar un descapotable blanco. Dejé el teléfono sobre el edredón. Abajo, Riley practicaba sus palabras de ortografía en voz alta, como hace ahora porque decirlas la ayuda a mantenerlas claras, separadas, diferentes. No bajé a abrazarla y llorar sobre su cabello. Quiero ser honesta sobre cómo fue esa noche. Fui al armario, saqué la funda de plástico y deslicé el anexo del proveedor detrás del recibo con mi nombre, escribí la fecha en una nota adhesiva y luego me quedé en el pasillo un segundo con la mano apoyada en la pared. 12 días. Faltaban 12 días para el 10 de junio. Mi hermana pensaba que había comprado mi silencio por el precio de una factura de iluminación.
Mi madre pensaba que yo no me tomaba las cosas a pecho. Ambas estaban a punto de descubrir lo que hago en su lugar. La primera semana de junio fue la más ruidosa en la vida de mi hermana y la más silenciosa en la mía. Me llamó 4 veces, que eran 3 veces más de lo que me había llamado en todo el año anterior. No para hablar, sino para asignar tareas. ¿Podrías recoger las tarjetas de distribución del impresor, ya que te queda de camino? ¿Podrías devolver los platos base adicionales al lugar de alquiler? ¿Podrías estar en la casa a las 7 del viernes para recibir a los del montaje de la carpa, ya que mamá estará en el salón? Luego, el lunes, lo que no habría podido escribir mejor ni aunque lo hubiera intentado, además, ¿podrías llamar al club campestre y confirmar la lista de invitados definitiva? Me siguen enviando correos y es súper molesto, y de todos modos tu nombre está en todo, así que es más fácil si llamas tú. Dije que claro. No llamé a Greenbrier Estate. Así que el personal del club las llamó a ellas. Antes de que un establecimiento llame a una novia por el número de invitados, abre el expediente para ver quién está autorizado a responder. Que fue la razón por la que una mujer en una oficina a 50 kilómetros de distancia pasó una tarde de martes leyendo un contrato con mi nombre en la última página. Mientras tanto, mi madre había entrado en una fase que solo puedo describir como de gestión. Me envió un mensaje largo el martes diciendo que esperaba que entendiera que nadie estaba excluyendo a nadie, que la mesa presidencial era una decisión puramente fotográfica y que cuando yo tuviera mi propia segunda boda algún día, sus palabras, entendería que una novia tiene derecho a tomar decisiones. Luego, 3 líneas más abajo, sin separación de párrafo, por cierto, llamaron de la clínica del audífono por la cita. Les dije que la reprogramaríamos para julio. Había cancelado la cita de audiología de mi hija. No por malicia. Eso es lo que quiero que comprendan. La canceló porque la cita habría requerido un pago de una cuenta que no podía sobrevivir a ningún pago. En lugar de admitirlo, reprogramó a mi hija para julio y me lo contó como si fuera un favor. Le respondí, gracias por encargarte de eso. Nunca he trabajado tanto en redactar 5 palabras en mi vida. El 4 de junio, mi hermana intentó quitarme el contrato, y quiero que sepan que me enteré porque el propio club campestre me lo notificó, lo cual es el colmo del chiste. El correo electrónico semanal de Darcy llegó un jueves en lugar del domingo, y traía un archivo adjunto que yo no había visto antes, una solicitud de sustitución de firmante. Chloe había llamado a Greenbrier Estate directamente y les había pedido que transfirieran el acuerdo a nombre de mi madre. Misma fecha, mismo salón, mismo todo, solo un nombre diferente en la firma porque el nombre actual había empezado a pedir copias de los movimientos. El personal del club me lo envió a mí. Por supuesto que lo hicieron, yo era la firmante. Para sustituir a un firmante, necesitan 2 cosas, una renuncia por escrito del firmante original, es decir, yo, y una solicitud de crédito aprobada de la parte entrante, que era mi madre. El club campestre respondió con una sola línea, la sustitución no podía ser aprobada. No explicaron por qué, y no tenían que hacerlo. Yo sabía exactamente cómo lucía el historial de mi madre, porque yo era la razón por la que mi hermana había necesitado mi firma en noviembre. Leí ese correo electrónico de pie junto al mostrador de mi cocina con un paño sobre el hombro. Quiero describir el sentimiento con precisión, porque no fue triunfo. Fue algo más parecido al vértigo. Durante un mes, me había contado a mí misma una versión de la historia en la que mi familia había tomado el dinero porque estaban desesperadas, eran tontas y no lo habían pensado bien. Ese correo electrónico acabó con esa versión. No intentas cambiar un firmante el 4 de junio a menos que alguien se haya dado cuenta de que el firmante actual sostiene la única puerta. Lo sabían. Lo sabían desde la cita en el probador cuando pedí el expediente. No respondí a la solicitud de sustitución. Ni que sí, ni que no. Dejé que se quedara en una carpeta marcada como pendiente en el sistema de Greenbrier Estate, porque una solicitud sin responder es una solicitud que sigue abierta. Una solicitud abierta es un rastro de papel con una fecha. 6 días después, cuando salió la carta certificada, esa solicitud seguía allí. Darcy la incluyó también en su expediente. Me lo contó meses después en un estacionamiento. Luego me dijo algo en lo que he pensado desde entonces, que en 9 años nunca había tenido un cliente que intentara cambiar de firmante tan cerca de la fecha de la boda.
Aunque cuando una persona intenta cambiar las cerraduras, suele ser porque ya ha decidido lo que va a hacer dentro de la casa. El 8 de junio era lunes. Paige presentó las demandas a las 9:15 de la mañana. La petición para remover a la custodia y exigir una rendición de cuentas fue lo primero, porque involucraba la propiedad de una menor. El tribunal nombró a una tutora ad litem para Riley la semana siguiente, una maestra jubilada de tercer grado llamada Abigail Pratt, que vino a nuestra casa 2 veces y le hizo a mi hija mejores preguntas de las que nadie en mi familia le había hecho en todo el año. La demanda civil por apropiación indebida y violación de deberes fiduciarios se presentó 11 minutos después, nombrando a Deborah Davis como custodia y a Chloe Davis como beneficiaria, con la contabilidad escrita a mano adjunta como prueba a. Con la letra cursiva de mi madre y los conceptos que ella misma había escrito. El aviso al banco salió por mensajería a las 10. Yo estaba en el trabajo. Procesé una autorización previa para el mapeo del implante coclear de un hombre de 71 años, me comí un yogur en mi escritorio, a las 2:40, mi teléfono vibró con un correo electrónico de Paige que decía simplemente, las 3 presentadas y selladas. Puse el teléfono boca abajo y volví al papeleo del hombre, porque eso iba a permitirle escuchar a su esposa, y eso importaba más esa tarde que cualquier otra cosa que estuviera sucediendo en mi familia. El martes por la mañana, el banco ya había hecho lo que los bancos hacen, nada dramático y todo a la vez. Una restricción en la cuenta en espera de la revisión de la reclamación. Sin retiros, sin transferencias. Una carta dirigida a la custodia de registro. A las 11:50 del martes, mi madre estaba ante el mostrador del servicio de banquetes con una chaqueta de lino para realizar el pago final de $4.800. La tarjeta fue rechazada y les pidió que la pasaran 2 veces. Sé que eran las 11:50 porque me llamó a las 11:53. Hay un problema con la cuenta, dijo. Sin saludar. ¿Qué cuenta? Una pausa. Se podía notar que estaba decidiendo qué decir. Hay una retención en la cuenta. Dicen que hay algún tipo de reclamación. Le dije, eso suena grave. Dijeron quién la presentó. Mi madre, que nunca en su vida ha creído que una regla se aplique a ella, dijo, tiene que ser un error. Iré mañana mismo. No le digas nada a Chloe. Hoy tiene la prueba del menú de la cena de ensayo. Le aseguré, no le diré una sola palabra a Chloe. Eso era verdad. Esa fue la frase más verdadera que pronuncié en toda la primavera. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi coche en el estacionamiento de la clínica, con el motor apagado, y me permití tener exactamente 1 minuto, 60 segundos. Puse el temporizador. No celebré. No sé cómo explicar lo que hice en su lugar, excepto que pensé en una niña de 9 años que sostenía su vestido para que no se arrastrara por el suelo mientras se alejaba de una plataforma. Pensé, esa es una. Luego sonó el temporizador, entré de nuevo y contesté el teléfono como siempre lo hago, clínica de beneficios, le habla Harper. El 10 de junio era miércoles. La carta salió por correo certificado a las 8:05 de la mañana. Quiero leerles la parte útil de ella, porque no hay insultos ni emociones en ella, y causó más daño que cualquier cosa que haya dicho en voz alta, de conformidad con el párrafo 9 del contrato de las instalaciones de fecha 9 de noviembre de 2025. La firmante que suscribe retira por la presente la autorización para que cualquier parte distinta de la firmante realice o dirija pagos, ejecute anexos o modifique el número de invitados garantizado bajo este acuerdo, con efecto inmediato. Se informa asimismo que, de conformidad con el párrafo 11, los fondos aplicados anteriormente a este acuerdo son objeto de una demanda civil presentada y de una petición pendiente en el Tribunal de Familia. Se adjuntan copias. Darcy Cole me llamó a las 10:20. Ya no sonaba como una mujer con una carpeta. Sonaba como alguien que acababa de pasar una hora al teléfono con el gerente general del club campestre y su abogado regional. Señora Miller, me dijo, tengo que preguntarle algo y necesito que sepa que lo hago por obligación profesional. ¿Pregunte? ¿El dinero con el que se pagó el depósito de este contrato, pertenecía a su hija? Sí. Hubo un silencio en esa llamada que duró unos 4 segundos. Entiendo, dijo Darcy. Bien. El club va a retener la fecha. No es decisión mía, es de nuestro asesor legal. Con un pago en disputa y una reclamación registrada, no liberarán el salón.
Exigirán el saldo total en fondos libres de retención por parte de una persona autorizada antes de servir cualquier cosa. And en este momento, la única persona autorizada es usted. Lo sé. Van a llamar a la novia. Lo sé, Darcy. Su voz cambió. Por lo que vale. En el probador, cuando tachó su propio nombre de esa lista. Sí. Llevo 9 años en esto, dijo Darcy. Supe que no se había limitado a tachar un nombre. Mi hermana me llamó 19 veces entre las 10:40 y la 1:15. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón, no por crueldad, sino por pura aritmética. Paige me había dicho que cada llamada no contestada es un mensaje de voz, y cada mensaje de voz es un documento. Anne y yo quería que mi hermana tuviera todo el espacio del mundo para retratarse a sí misma. Lo aprovechó. Para el mediodía, las cartas bancarias ya habían llegado a los proveedores. Esta es la parte en torno a la cual Paige había planificado todo el calendario. Una reclamación así no deshace 5 meses de gastos. Las normas de transferencia solo se remontan a 60 días, que es exactamente la razón por la que eligió el 10 de junio y no el 1 de julio. 2 de los 5 retiros seguían dentro de ese plazo. La florista perdió $3.500 de su cuenta operativa un miércoles de junio, lo que para una mujer con una sola furgoneta y 2 empleados es un miércoles horrible. La empresa de coches clásicos perdió $1.900. Las 3 transacciones más antiguas estaban fuera del plazo de devolución automática, por lo que el club campestre recurrió a la otra opción disponible e invocó el párrafo 11. Un pago bajo reclamación legal es un pago no realizado. Retuvieron la fecha y volvieron a registrar el depósito en el balance como deuda pendiente. La empresa de banquetes, que todavía tenía un saldo pendiente de $4.800 y acababa de ver rechazada una tarjeta, hizo la llamada que cualquier negocio haría y puso toda la reserva en espera hasta recibir el pago. Todos ellos tenían la misma pregunta inicial, y no era para mí, ¿quién pagó esto originalmente? Para las 2 de la tarde, 4 proveedores distintos sabían que la boda de mi hermana se había pagado con la cuenta de custodia de una menor, porque esa es la frase que utiliza una carta de cumplimiento bancario, y no hay una versión suave de ella. Mi tía Maggie, que había dejado pasar $3.500 por la cuenta de la pastelería Sweet Traditions porque su sobrina se lo pidió y no quería armar un drama, recibió una notificación de que su cuenta comercial estaba bajo revisión. Su procesador de tarjetas retuvo sus depósitos durante 90 días, lo que para una pastelería de 6 mesas significó que pasó el verano pagando a su proveedor de harina con una cuenta de ahorros personal que había estado guardando para un horno nuevo. Yo no le hice eso a mi tía. Quiero ser precisa porque he pensado mucho en ello. Mi tía se lo hizo a sí misma cuando aceptó servir de puente de lavado de dinero, pero yo sabía qué pasaría cuando presentara la reclamación y lo hice de todos modos. He hecho las paces con el hecho de que esas dos cosas coexisten y no se anulan mutuamente. A la 1:15 contesté el teléfono. Chloe no estaba llorando. Había pasado la fase del llanto y estaba en ese tono donde su voz se vuelve muy plana y muy rápida. Anne dijo, deshazlo. Respondí, no puedo deshacer una revisión de cumplimiento de un banco, Chloe. Tú hiciste esto. ¿Presentaste algo? La cuenta de mamá está congelada. El servicio de banquetes acaba de... Harper, mi boda es en 10 días. Anne le dije las 2 frases que había estado guardando desde mayo en la tienda de novias, te gastaste el dinero para el audífono de mi hija en un descapotable blanco. 10 días es más advertencia de la que ella recibió. Luego colgué, puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador y preparé macarrones con queso, porque era miércoles y los miércoles cenamos macarrones. Vino a mi casa esa noche. Se paró en mi porche a las 9:40 con una sudadera y el cabello aún con los rulos de la prueba de peinado. Anne no se disculpó ni una sola vez, lo cual, incluso ahora, me parece casi impresionante como hazaña de obstinación. Dijo que la reclamación arruinaría a mamá. Dijo que los proveedores estaban hablando. Dijo que la madre de Tyler había hecho una pregunta en la cena que ella no pudo responder. Dijo, siempre has estado celosa. Anne añadió, esto es porque tu matrimonio fracasó. Anne dijo, vas a parecer una loca ante todos y soy yo la que tiene que vivir en este pueblo. Me quedé en el umbral con la mano apoyada en el marco de la puerta. Riley dormía arriba.
No dejé que mi hermana cruzara el umbral, y esa fue la única acción física que ejercí contra ella en toda esta historia. Vete a casa, le dije. A las 11:15, desde su coche, envió un mensaje de texto: está bien. De acuerdo. Mira, retira la reclamación mañana y te pagaré los 31.000 completos después de la luna de miel. Nos van a dar como 8 o 10.000 en cheques de regalo y los padres de Tyler nos van a dar otra parte. Mamá puede pagar el resto durante el verano. Nadie tiene por qué enterarse. Por favor, te lo ruego. 31.000, no 31.200. 31.000. Como si fuera el número de una camiseta de fútbol, como un chiste entre nosotras. Acababa de poner por escrito que sabía exactamente cuánto se había llevado, que sabía que tenía que devolverlo y que quería que retirara una reclamación legal a cambio de una promesa de dinero. Se lo reenvié a Paige sin ningún mensaje de texto, porque ella no necesita explicaciones. Me respondió en 4 minutos. Eran las 11:19 de la noche, captura de pantalla con las marcas de tiempo. No respondas. No respondí aunque envió 9 mensajes más. Dormí mejor de lo que lo había hecho desde mayo, lo cual sé que no es algo agradable de admitir. Pero lo mantengo de todos modos porque les prometí la historia completa y no el perfil que me favorezca. El agente judicial encontró a mi madre a las 8:15 de la mañana siguiente en bata en la entrada de su casa, con el bote de reciclaje en una mano. Me llamó 11 minutos después. Tampoco saludó esa vez. Dijo una sola palabra y no fue mi nombre. Dijo, Riley. Porque el encabezado de la petición lleva el nombre de mi hija en la primera línea, en el asunto de la cuenta de custodia de Riley Miller, menor de edad. No hay forma de no verlo. Sí, respondí. Mi madre, la que le había dicho a las mujeres en la mesa de cartas que yo no me tomaba las cosas a pecho, dijo con una voz que solo le había escuchado 2 veces en mi vida: Harper, ¿qué has hecho? Le dije, te pedí una rendición de cuentas y me enviaste una. Pasaron 3 días antes de que cayera la primera ficha de dominó que no tenía nada que ver conmigo. La madre de Tyler me llamó el domingo. Linda Brooks y yo habríamos hablado acaso 6 veces en la vida, la mayoría sobre dónde estacionar el coche. Voy a hacerte una pregunta directa, dijo, y me gustaría una respuesta directa porque mi hijo me ha estado dando largas desde el jueves. ¿Es verdad que el depósito salió de la cuenta de tu hija? Sí. ¿Había una orden judicial vinculada a ese dinero? Sí. Pensión alimenticia enrutada por el tribunal y retenida para ella. Linda guardó silencio un segundo. Luego dijo, Tyler firmó algo en marzo, un anexo. ¿Sabes lo que decía? Lo sabía porque tenía la copia, ya que era la firmante del contrato. Añadía 40 cubiertos y una mejora en la barra libre. Le dije, lo firmó como parte responsable. Él es personalmente responsable de ese pago. Ya veo, dijo ella de la forma en que las mujeres de cierta edad dicen, ya veo, cuando están haciendo cuentas sobre sus hijos. Luego pronunció la frase que puso fin a la boda como evento y la inició como la historia que la gente todavía cuenta en este pueblo: no vamos a pagar nada de eso y no nos vamos a presentar en una celebración que se pagó de esa manera. Tengo 4 nietos, señora Miller. Me gustaría poder mirar a todos a la cara. El martes, 2 damas de honor se habían retirado. El miércoles, el servicio de banquetes había cancelado formalmente el contrato y retenido una tarifa no reembolsable, porque cuando una reserva se cancela a 10 días de la fecha debido a un pago en disputa, eso es lo que el contrato estipula que ocurre. El contrato había sido firmado por una mujer que nunca lee el párrafo 9. Chloe se casó el 20 de junio. Se casó en el jardín trasero de Linda Brooks, junto a la piscina en la que nadie nada, frente a 14 personas, con el altavoz Bluetooth de un amigo sobre una mesa de patio y un pastel de supermercado. Porque la pastelería de mi tía Maggie estaba en medio de una retención de operaciones de 90 días y no habría podido preparar uno aunque se lo hubieran pedido. La sobrina de Tyler se quedó en mi casa la noche anterior de todos modos. Nadie llamó para cancelarlo porque, para entonces, nadie en esa familia hacía llamadas que no fueran estrictamente necesarias. Tiene 5 años. Durmió en la habitación de Riley, y por la mañana, mi hija la peinó.
Conduje llevando a una niña pequeña con su vestido de fiesta hasta un jardín en el que yo no era bienvenida, la entregué a su madre en la puerta y regresé a casa. Conozco el resto de los detalles porque mi prima Brooke me envió un vídeo que no le pedí y porque mi madre me envió 8 fotos sin ningún texto, lo cual interpreté como una acusación. No vi el vídeo la primera noche. Lo vi la segunda, después de que Riley se durmiera, sentada en el suelo de la cocina con la espalda apoyada contra el lavavajillas. Dura 40 segundos. Mi hermana se ve hermosa, porque lo es, y se está riendo. Alguien fuera de cámara dice algo y ella se vuelve y dice en voz alta para que se escuche por encima del altavoz. Porque su madre lo convirtió en un asunto legal, así que... La cámara se mueve y se puede oír a unas 9 personas reírse. Estaba hablando de mi hija. Estaba respondiendo a la pregunta de por qué la damita de honor no estaba allí. La habían eliminado en la prueba del vestido en mayo, antes de que existiera ningún proceso legal, solo porque una pequeña judía beige captaba la luz en 60 fotogramas. Ahora, en su propia boda, mi hermana había convertido a mi hija en el chiste para justificar su jardín. Esto es lo que quiero decirles sobre ese momento, y luego seguiremos adelante porque la autocompasión es lo único que nunca me he podido permitir. No lloré en el suelo de la cocina. Me levanté, busqué la funda protectora y guardé el archivo del vídeo con la fecha anotada. Luego subí las escaleras y me quedé en el umbral de la puerta de mi hija. Riley estaba despierta y me preguntó, ¿fue bonito? Le dije, fue pequeño. Ella pensó en eso. Luego dijo, qué bien. 9 años de edad. Hubo un papel más ese verano, y es mi favorito. En la segunda semana de julio, mi hermana llamó a Greenbrier Estate para exigir la devolución del depósito. Sé exactamente lo que pidió y exactamente lo que le dijeron porque me enviaron una copia, ya que yo seguía siendo la firmante de registro y lo seguiría siendo hasta que el acuerdo se cerrara definitivamente. Se habían entregado $12.800. El club campestre retuvo la parte no reembolsable y el pago del personal de servicio que ya habían programado para ese día, que era casi todo, y quedaban $4.160 en el balance. Reembolsable, escribió el administrador de contratos del club, únicamente a la firmante de registro, mediante el método de pago original o por instrucción de la firmante. No a la novia, no a la mujer cuya cuenta de jubilación había emitido un cheque para cubrir sus huellas. A mí. Chloe me llamó 11 veces ese día. Dejé que sonara el buzón y luego hice lo único que correspondía hacer, lo que me llevó 9 minutos y una llamada telefónica. Ordené que el reembolso se depositara en la cuenta de mi hija. $4.160 de regreso a donde todo comenzó, saliendo de un salón en el que mi hermana había pagado por estar pero en el que nunca pudo pararse. Se procesó un martes. Tengo la confirmación impresa en la funda protectora con todo lo demás, y en la nota adhesiva del frente escribí la fecha y debajo, una sola palabra para mí misma, una que admitiré ante ustedes pero nunca ante mi familia, recuperado. Mi madre dejó un mensaje de voz esa noche diciendo que aceptar ese reembolso era un robo, que le había robado a mi propia hermana y que esperamos que pudiera mirarme al espejo. Lo guardé. Dura 91 segundos. Paige tiene una copia. Me miré al espejo, de hecho, esa misma noche, cepillándome los dientes como cualquier persona. Lo que pensé fue, todavía creen que el dinero era suyo. No que lo habían pedido prestado, no que habían cometido un error. A 7 semanas de una demanda judicial con el nombre de una niña en el encabezado, mi madre seguía creyendo que el reembolso de una boda le pertenecía por derecho y que una niña de 9 años era solo una partida contable sobre la cual otra persona estaba exagerando. Ahí fue cuando dejé de esperar la llamada telefónica en la que finalmente lo entendieran. No existe tal llamada. Eso es lo que nadie te dice. Haces todo, las cartas certificadas, la audiencia, la transcripción, y la disculpa nunca llega porque una disculpa requiere que la otra persona haya comprendido. Lo que faltaba nunca fue la comprensión. Era la voluntad. El resto de ese verano fue cuestión de instituciones. Las instituciones son aburridas. El aburrimiento es lo que parece la victoria cuando la has gestionado correctamente. La División de Protección al Consumidor del fiscal del condado abrió un expediente a principios de julio después de que la florista y el servicio de banquetes se quejaran, no de mí, sino de los pagos.
Ese expediente fue lo que puso una copia de la demanda civil ante la Junta Estatal de Licencias de Seguros, porque Tyler Brooks tenía una licencia de agente y un anexo firmado con su nombre como parte responsable. Y porque a un licenciatario se le exige responder a preguntas sobre su confiabilidad financiera cuando se le solicita. 2 aseguradoras rescindieron su contrato en agosto, lo cual pueden hacer con 30 días de aviso y sin dar ninguna explicación. La investigación de la Junta se cerró en el otoño con una carta de amonestación y 12 meses de libertad condicional en su licencia, no una suspensión, que es lo que él le cuenta a la gente. Porque una libertad condicional sin contratos con aseguradoras representa un año mucho peor que una suspensión y es más difícil de admitir en voz alta. Él no perdió eso por mi culpa. Lo perdió porque en marzo firmó un papel para obtener 40 invitados más sin preguntar una sola vez de dónde venía el dinero, y luego pasó el verano diciéndole a cualquiera que quisiera escucharlo que no sabía nada. Que es precisamente la respuesta que hace que una junta de licencias la dé la cabeza. En medio de todo esto, hice 2 cosas de las que nunca le he hablado a mi hermana. Se las voy a contar porque son la única parte de esto que me gustaría que leyeran en mi funeral. La primera es que el 11 de junio, el día en que se aplicaron las devoluciones de cargos bancarios, llamé a la fotógrafa. Madison Olson tiene 24 años y había reservado la boda de mi hermana como su cuarto trabajo profesional. Había rechazado otro encargo para esa fecha. Cuando la reserva colapsó, se quedó sin los $840 que le habían prometido y con un sábado de junio perdido que habría podido aprovechar, lloró al teléfono conmigo, una extraña, a las 4 de la tarde. Le pagué los $840 de mi propia cuenta, con mi dinero, con mi nombre en el recibo. Intentó discutirlo. Le dije la verdad, que ella era la única persona en todo este desastre que había hecho su trabajo y no había recibido nada a cambio. Aunque si dejaba que una joven honesta de 24 años asumiera una pérdida para yo poderme sentir limpia, entonces me habría convertido exactamente en lo mismo contra lo que estaba luchando. La segunda cosa es la carta que firmé en agosto. Ya llegaremos a ella porque pertenece al final. El abogado de mi madre llamó a Paige 2 veces en julio con la misma oferta ambas veces. Débora devolvería el dinero a lo largo de 60 meses, sin intereses, si retirábamos la petición para removerla como custodia. 60 meses, 5 años. Mi hija tendría 14 años. Dije que no. Paige me preguntó si estaba segura. Le respondí con la frase que llevaba cargando desde la tienda de novias en mayo: puede devolverlo o no devolverlo. Lo que no voy a permitir es que lo siga reteniendo. Lo llamaron una reunión familiar. Fue el segundo domingo de julio en casa de mi madre, y supe de qué se trataba en el instante en que llegué y conté los coches, el de mi tía Maggie, el de mi tía Donna, el de mi prima Brooke, lo cual me sorprendió, y el de Chloe. De regreso hacía 3 días de una luna de miel que en el folleto consistía en 10 noches en Cabo San Lucas y había terminado siendo 4 noches en una cabaña de alquiler a 2 horas al norte, con un jacuzzi que no funcionaba. Habían dispuesto la sala como una sala de vistas, una silla de cara al sofá. Me senté en ella. Puse una carpeta sobre mis rodillas y no la abrí. Mi tía Donna habló primero y dijo que esto ya había ido demasiado lejos. Mi tía Maggie, a quien quiero y que había pasado el verano pagando a su proveedor de harina con sus ahorros para el horno, no me miró a los ojos y solo pronunció una frase en toda la hora: es demasiado. Mi madre hizo el cierre. Se había preparado. Habló durante 11 minutos sobre cómo había criado sola a 2 hijas, como una familia no es un negocio, como no hay tribunal en este país que pueda medir lo que ella sacrificó y como una persona que arrastra a su propia madre ante un juez por un asunto de contabilidad tiene que vivir con lo que eso le hace a la niña que la está mirando. Luego Chloe dijo desde el brazo del sofá, con su voz plana y rápida: le estás enseñando a odiarnos. Abrí la carpeta. No se la entregué a nadie. Solo la abrí sobre mis rodillas, miré la primera página, que era una fotocopia de una hoja manuscrita con la letra cursiva de mi madre, y leí una sola línea en voz alta con voz normal, como quien lee una lista de la compra: 9 de abril, $1,200, luces y sonido. Concepto: gastos familiares. Nadie dijo nada. Cerré la carpeta, me levanté y dije: eso es todo lo que venía a buscar. Quería escucharlo en una habitación con testigos. Me fui. Mi prima Brooke me acompañó al coche y me dijo en voz baja: no sabía nada de la cuenta, le creí a ella,
y esto me importa más ahora de lo que cualquiera de las dos esperaba. 4 días después de eso, mi hermana hizo lo que decidió el rumbo de la audiencia. Riley asiste a un programa de verano en el centro comunitario los martes y jueves. La salida es a las 4. El jueves llegué 11 minutos tarde debido a un tren. Cuando entré por las puertas, la directora del programa estaba de pie con mi hija, tenía una nota en la mano y una expresión particular en el rostro. Chloe había ido a las 3:40 y había preguntado por Riley por su nombre. No la dejaron salir porque mi hermana no está en la lista de personas autorizadas, ya que después de mayo eliminé a todos de la lista excepto a mí y a Austin. Pero las salas de actividades dan a un patio interior, y mi hermana se paró junto a la valla durante unos 4 minutos y habló con mi hija a través de ella. La directora lo anotó todo en el registro de incidencias, porque eso es lo que hace una buena directora de programa, y me lo leyó mientras mi hija me sostenía la mano. Mi hermana le había dicho a una niña de 9 años que su madre le había quitado dinero a su abuela, que había metido a mucha gente en problemas. Que Riley era la única que podía solucionarlo y que todo lo que tenía que hacer era decirle a su madre que se detuviera para que todos pudieran reunirse en Navidad. Riley había respondido: esto estaba en el registro escrito de la directora entre comillas, se supone que no debes hablar conmigo sin mi mamá. Luego volvió a entrar. Me gustaría decirles que mantuve la calma. De hecho, mantuve la calma en el edificio. Mantuve la calma en el coche y mantuve la calma durante la cena. Después de que Riley se durmiera, salí a la entrada de la casa y me quedé de pie junto a mi coche en la oscuridad durante unos 20 minutos, sin hacer absolutamente nada. Luego entré y envié el registro de incidencias por correo electrónico a Paige. Me devolvió la llamada a las 7 de la mañana siguiente, y su voz tenía un tono que no le había escuchado en 3 meses. Harper, no hagas nada con esto. No lo publiques. No se lo envíes a tu familia. No le digas a tu madre que lo tienes. No iba a hacerlo. Lo sé. Lo digo en voz alta de todos modos. Una pausa. Los jueces oyen hablar de dinero todo el día. El dinero es un tema común de los martes. Una mujer adulta parada junto a una valla hablando con una niña de 9 años sobre una demanda no es un tema común de los martes. La audiencia se fijó para el 30 de julio a las 9 de la mañana en una sala del tercer piso con un aire acondicionado deficiente. Para entonces, mi madre ya había pasado por 3 abogados porque seguía despidiendo a los que le decían la verdad. Chloe había sido notificada como demandada en ambos procesos desde junio. Paige la había nombrado en la petición del Tribunal de Familia la misma mañana en que la incluyó en la demanda civil. Se presentó con una chaqueta formal y se sentó al extremo de la segunda mesa con la postura de quien ha decidido mostrarse digna ante la situación. 2 noches antes, en la mesa de la cocina, mi hija me preguntó qué era una audiencia. Le dije la verdad con las palabras más sencillas que encontré, que un juez iba a examinar lo que había pasado con el dinero que era suyo y decidir quién lo cuidaría a partir de ahora, que ella no tenía que venir y que nada de eso era su responsabilidad. Se quedó callada un rato, dando vueltas al caballo de madera en sus manos. Las patas están desiguales. Lo hizo en clase de arte en febrero y le pegó la cola con pegamento 2 veces. Luego preguntó: ¿puedo ir de todos modos? ¿Por qué, cariño? Mi hija respondió: because es mío. Mi madre vino a mi puerta la noche anterior a la audiencia y me trajo un cheque de caja por valor de $31.200, emitido la semana anterior contra la línea de crédito sobre el valor acumulado de su casa, a nombre de la cuenta de custodia de Riley Miller, menor de edad. Lo sostenía de la forma en que sostienes un plato que has cargado desde demasiado lejos. Ahí lo tienes, dijo. Todo, cada dólar. Quiero que veas que lo hice antes de que un juez me obligara. Miré el cheque bajo la luz de mi porche durante unos buenos 10 segundos. Gracias, le dije. Lo llevaré al banco por la mañana. Sus hombros bajaron un par de centímetros. ¿Entonces? ¿Llamarás a la abogada esta noche? No, mamá. El plato empezó a temblar. Te acabo de dar todo lo que tengo. Le diste todo lo que le quitaste, respondí. Eso no es lo mismo que darme nada a mí. Ahí estaba. La máscara se le cayó a mi madre en mi propio porche, bajo la luz exterior. Lo que había debajo no era un monstruo, lo cual habría sido más fácil de asimilar.
Era una mujer genuina y sinceramente ofendida. Siempre fuiste la difícil, dijo. Chloe necesitaba cosas. Tú solo te quedabas ahí sentada haciendo tus deberes, haciéndome sentir como una mala madre por no prestarte atención. Anne, ahora has hecho un caso judicial de un arreglo familiar. Anne, me has humillado delante de todos los que conozco. Anne, ¿para qué? Para un audífono. Quiero que escuchen esa frase de la forma en que yo la escuché, parada en el umbral de una casa que pago yo sola, con mi hija durmiendo arriba con su oído bueno contra la almohada, para un audífono. Le dije, el cheque ingresa mañana. La petición sigue adelante. Puedes estar en la audiencia o no estar. Ella dijo, te arrepentirás de esto cuando yo ya no esté. Le respondí, probablemente. Buenas noches, mamá. Anne, cerré mi propia puerta y le pasé el cerrojo. Me quedé en el pasillo con un cheque de caja de $31.200 en la mano. Anne, el primer pensamiento que tuve, el primero real antes de cualquier pensamiento noble, fue que ella tenía el dinero todo el tiempo. Lo tenía en una cuenta todo el tiempo. Desde abril, desde el examen de ortografía, desde el pañuelo de papel. Cada semana que mi hija se sentó en la primera fila de clase leyendo la boca de su maestra, mi madre podría haber escrito ese cheque en 11 segundos y decidió no hacerlo, porque escribirlo habría significado admitir a dónde había ido a parar el otro dinero. Me senté en las escaleras. No dormí mucho. A las 6 de la mañana siguiente ya estaba en pie, y Riley bajó a las 7 con el vestido azul que ella misma había elegido, con un cardigan porque le había dicho que la sala del tribunal estaría fría. Lervaba el caballo de madera en el bolsillo del cardigan, con las patas sobresaliendo. En el coche, permaneció callada durante mucho tiempo. Luego preguntó, ¿va a estar la abuela? Sí. ¿Anne, la tía Chloe? Probablemente. Asintió despacio y miró por la ventana. Anne luego levantó la mano y la observé por el espejo retrovisor mientras se quitaba el audífono izquierdo, su oído bueno, el único que le funcionaba desde abril, y lo guardaba en el pequeño bolsillo con cremallera de su cardigan. Riley. Lo sé, mi amor, pero no vas a poder oír nada. Anne, mi hija de 9 años, la misma que había sido apartada de un pasillo porque una judía beige captaba la luz, me miró por el espejo y dijo, no pasa nada. No necesito oírlo. Solo necesito estar en ello. Yo no entendí lo que quería decir. Quiero que eso quede registrado porque he revivido esa mañana unas 400 veces desde entonces. Anne, la verdad es que pensé que estaba nerviosa, que eran cosas de niños. Puse el intermitente, giré en la calle Tercera y lo dejé pasar. La sala del tribunal en el tercer piso tiene capacidad para unas 40 personas y solo había 9 en ella. Mi madre se sentó en la mesa del extremo con el abogado número 3, un hombre cansado con una buena corbata. Chloe se sentó al final de la segunda mesa con su chaqueta formal y las manos entrelazadas. Mi tía Maggie entró y se sentó detrás de mí, algo que yo no esperaba y que no me volví para reconocer, pero en lo que he pensado 100 veces desde entonces. Todo llevó 50 minutos y casi nada fue dramático. Anne, quiero explicárselo exactamente, porque todo el mundo imagina una sala de tribunal como un lugar donde la gente grita. Anne, lo que realmente es un lugar donde una mujer lee su propia letra en voz alta. Paige puso la contabilidad escrita a mano frente a mi madre y le pidió que la identificara. ¿Lo hizo? Paige le pidió que leyera la nota de concepto de la transacción del 9 de abril. Mi madre dijo, gastos familiares. Paige le preguntó qué se había comprado con esos $1.200. Mi madre respondió, luces y sonido para una recepción de boda. Paige preguntó, ¿de quién era la boda? Mi madre dijo que de su hija menor. Paige le preguntó cómo es que las luces y el sonido de la boda de su hija menor beneficiaban a Riley Miller, la menor de edad de cuya cuenta procedía el dinero. Anne, mi madre respondió, Anne, estoy citando textualmente porque pedí la transcripción oficial, ya que Paige me sugirió que lo hiciera, ella es parte de esta familia. Las cosas familiares son para todos. El juez, que no había dicho una palabra en 11 minutos, se quitó las gafas al escuchar eso. Luego, Paige presentó el recibo de correo certificado con la firma de mi madre, con fecha del 8 de mayo, y luego el anexo del 29 de mayo por $1.900 para un descapotable clásico. Señora Davis, dijo el juez,
¿Entendía usted el 29 de mayo que la cuenta era objeto de un requerimiento escrito de rendición de cuentas? Mi madre respondió, ya estaba prometido al proveedor. Esa es la esencia de todo el caso. Esa frase lo resume todo. Hubo más cosas. Se leyó en el registro el mensaje de texto con el número de 31.000, obligando a Chloe a sentarse a 3 metros del estrado a escucharlo de la voz de un extraño. Anne se presentó el registro de incidencias del centro comunitario, que el juez leyó 2 veces antes de dejarlo sobre la mesa con sumo cuidado, de la forma en que dejas algo que no quieres volver a tocar. Pero la frase, ya estaba prometido al proveedor, es por lo que mi madre será recordada en esa sala. Estábamos casi terminando cuando mi hija se puso de pie. Le puse la mano en el brazo. Ella dijo en voz alta, con esa voz demasiado plana y cuidadosa, quiero decir algo. Quiero aclarar que yo no la había preparado. No la había entrenado. No se lo había pedido. Le había dicho 2 veces en el coche que nada de esto era asunto suyo. Le dije, Riley, siéntate, cariño. Pero el juez miró más allá de mí, hacia Abigail Pratt, y Abigail asintió levemente. El juez dijo, está bien, señora Miller. Ella tiene una tutora ad litem y me gustaría escucharla. Le pidió a mi hija que se acercara al estrado, no al banquillo de los testigos, sino al lado del estrado judicial. Anne, el propio juez, bajó de su estrado, algo que yo no sabía que los jueces hacían. Riley dijo, el dinero que va a regresar, puede ir primero a la gente de las tiendas. El juez preguntó, ¿los proveedores? La señora de las flores perdió el suyo, dijo Riley. Y la pastelería se metió en problemas, y esa es mi tía abuela. Anne, la señora de las fotos, ya cobró, pero mi mamá le pagó con su propio dinero, así que ella debería recibir eso de vuelta. Los había ido contando con los dedos. Había hecho una lista ella sola en su habitación en algún momento. Es mi dinero, así que yo decido, ¿verdad? El juez le respondió, es tu dinero, y precisamente porque es tuyo, no puedo gastarlo en las pérdidas de nadie más. Ni siquiera por amabilidad. Esa es la razón por la que está protegido. Dejó que eso se asentara un segundo. VAT $4.160 regresaron a tu cuenta el mes pasado desde 2 negocios que nunca llegaron a realizar el trabajo. Esa parte nunca fue tuya propiamente dicha. Puedo ordenar que eso se envíe a donde corresponde. Anne, voy a destinar los intereses y costos procesales de tu abuela para cubrir lo que tu madre le pagó a la fotógrafa. ¿Es eso lo que me estás pidiendo? Riley lo pensó de la forma en que piensa las palabras de ortografía. Sí, dijo. A ellos primero. Anne, luego mi hija se dio la vuelta frente a 9 personas, miró a mi hermana al final de la segunda mesa y pronunció la frase que escucharé en mi cabeza el último día de mi vida, tía Chloe, todavía te guardaba un asiento. Pero ya no lo retendré para ti. Chloe emitió un sonido que no voy a describir. Anne, el juez le dijo suavemente a mi hija, Riley, ¿puedo preguntarte algo? Te has estado tocando la oreja toda la mañana. Mi hija metió la mano en el pequeño bolsillo con cremallera de su cardigan, sacó el audífono y lo sostuvo en alto en su puño cerrado para que todos lo vieran. Me lo quité a propósito, dijo. En la tienda de ropa, hablaron de mí mirándose al espejo. No me miraron a mí. Miraron al espejo. Así que hoy, si alguien quería decir algo sobre mí, tenía que darse la vuelta y mirarme a la cara para que yo pudiera leerle los labios. La sala se quedó en absoluto silencio. Nadie se movió. Nadie lo hizo, dijo Riley. La tía Chloe no me miró ni una sola vez. Ahí fue cuando lloré. No en el probador, no en el suelo de la cocina, no en las escaleras con un cheque de caja en la mano. Lloré en una sala de vistas fría en el 3er piso, a las 9:52 de la mañana, con la mano sobre la boca, mientras una niña de 9 años se colocaba el audífono de nuevo en la oreja porque la parte que necesitaba ver ya había terminado. El fallo llevó 4 minutos. Deborah Davis fue removida como custodia con efecto inmediato y se nombró a una custodia sucesora. Se dictó sentencia en su contra por el monto principal, el cual se declaró liquidado con el cheque de caja, deduciendo los $4.160 ya recuperados, que el tribunal ordenó transferir a la florista y a la empresa de coches esa misma semana. Luego se añadieron los intereses legales y mis honorarios de abogado,
que mi madre no tenía y que comenzaron a descontarse de su salario por orden judicial, $311 al mes de una mujer que trabaja en la recepción de un grupo odontológico hasta que la deuda quede saldada. Lo cual llevará un tiempo. Los primeros 4 meses de ese dinero se destinaron a la fotógrafa de 24 años, y nunca le he dicho de dónde provino ese dinero. El tribunal dictó una orden de restricción para que Chloe Davis no tenga contacto con la menor fuera de terapia familiar supervisada y remitió el incidente del centro comunitario al expediente del caso. Al final, el juez miró a mi hija por encima de sus gafas y dijo: «Señorita Miller, gracias por su declaración. El registro reflejará que estuvo presente». Riley dijo: «Gracias». Luego me miró y me preguntó: «¿Estás bien?». En ese momento exacto es el verdadero desenlace, no el fallo ni el embargo de salario. Mi hija, de 9 años, con un vestido azul, asegurándose de que yo estuviera bien. En una sala donde, por primera vez en 1 año y medio, alguien había escrito mi nombre y le había dado valor. Le dije: «Estoy bien, cariño». En el pasillo, mi madre pasó junto a nosotras hacia el ascensor con el abogado número 3 y no se detuvo. Mi tía Maggie sí se detuvo. Dijo: «Las tartas corren por mi cuenta de por vida», y empezó a llorar. La abracé y no voy a fingir que eso lo solucionó todo, pero recuperó su procesamiento de tarjetas en septiembre y sigue moldeando los bordes de las masas de pastel mejor que nadie en el mundo. 2 semanas después, en agosto, firmé el segundo documento del que nunca le he hablado a mi hermana. Paige había redactado una propuesta de orden judicial que habría prohibido a mi madre cualquier contacto no supervisado con Riley, basándose en la gravedad del incidente de la valla y la cita médica cancelada. Se habría aprobado con facilidad. Esa es una frase que tengo el derecho de escribir y la escribo una vez. Le pedí que cambiara la medida por visitas supervisadas con una revisión a los 12 meses. Me preguntó por qué. Le respondí que porque mi hija tendrá 40 años algún día y no quiero ser la persona que hizo que la puerta fuera imposible de abrir. Esa es la tercera promesa. Les dije que les contaría las 3. Parada en el umbral de su habitación en mayo, después de las 2 primeras, que nadie le quitaría ese dinero 2 veces y que yo no diría una palabra hasta tener cada página. Le prometí a mi hija que les haría sentir exactamente lo que ella sintió, no por el dinero, sino por lo otro, el ser objeto de conversación a través de un espejo. Lo decía en serio de la forma en que se dicen las cosas a medianoche. Pasé 11 semanas ganándome la posición para cumplirlo. El día en que finalmente lo conseguí, consistía en un formulario con una casilla de verificación y una niña de 9 años durmiendo arriba que me había preguntado en un coche si su abuela estaba enfadada con ella. Así que marqué la otra casilla. Esa es la promesa que retiraría si pudiera retirar solo una. No las cartas, no las demandas, ni 1 minuto de todo ello. Solo esa promesa. Desearía no haberla hecho nunca. No por perdón, no tengo eso dentro de mí y he dejado de intentar aparentar que sí. Solo una puerta con una cerradura de mi lado. Fuimos al audiólogo el 5 de agosto a las 10 de la mañana. $2.340 autorizados de la cuenta por la custodia sucesora en unos 9 segundos, que es aproximadamente lo que debería haber llevado en abril. He trabajado en ese sector durante 6 años. He procesado cientos de esas autorizaciones. Nunca había estado al otro lado del cristal, y quiero decirles que estar al otro lado del cristal es un trabajo completamente diferente. Hicieron la prueba de ajuste en una pequeña cabina. Riley se sentó muy derecha en la silla con las manos apoyadas en las rodillas. El audiólogo realizó el barrido de tonos y el ajuste fino y le pidió que dijera cuando se escuchaba con claridad. Mi hija, que había pasado 4 meses de su vida leyendo labios en los espejos y nunca se había quejado de una forma que le costara nada a nadie, dijo: «Ahora mismo, justo ahí». Luego salimos al estacionamiento y ella se detuvo. Simplemente se quedó quieta a mitad de camino entre la puerta y el coche, con la cabeza ladeada. Le pregunté: «¿Qué pasa?». Me dijo: «Hay un pájaro». Había un pájaro. Había habido pájaros en ese estacionamiento todos los días desde abril. Me quedé parada en un estacionamiento caluroso en agosto junto a mi hija mientras ella escuchaba a un pájaro que no había podido oír desde un examen de ortografía en la primavera. Me puse las gafas de sol y ninguna de las dos dijo nada durante un rato. Luego ella preguntó: ¿podemos comer sándwiches de queso a la plancha?
Lo hicimos, porque aparentemente así es como esta familia celebra cada ocasión especial. Ya es finales de noviembre. Les contaré dónde terminó cada uno, porque creo que se lo han ganado y porque, en mi experiencia, la gente siempre quiere saber del dinero y luego descubre que en realidad quería saber de otra cosa. Mi madre paga $311 al mes mediante retención de salario y lo seguirá haciendo hasta el otoño de 2029. Ya no es custodia de nada. Se le ofrecieron visitas supervisadas una vez al mes, asistió a las 2 primeras y luego dejó de ir porque estar bajo supervisión con su propia nieta era, en sus palabras, humillante. Cuenta la versión de que un asunto de contabilidad fue transformado en un caso judicial por una hija que siempre fue difícil. 2 de las mujeres de la mesa de cartas todavía le creen. La tercera me envió una nota en septiembre que decía simplemente, lo siento, no lo sabía, firmando con su nombre completo como un documento formal. Chloe y Tyler siguen casados. Viven 40 minutos al norte en un apartamento de 2 habitaciones porque la licencia de agente de él fue suspendida por 12 meses en octubre. Un corredor de seguros suspendido consigue un trabajo en un centro de llamadas como cualquier otra persona. 4 proveedores en este condado no aceptarán reservas de ella, lo que suena insignificante hasta que comprendes que son los mismos 4 proveedores que todo el mundo utiliza. Nunca en 7 meses nos ha pedido perdón a mí o a mi hija. Ha pronunciado la palabra, arruinada, unas 40 veces, principalmente a otras personas, y casi siempre gritando. En cuanto a las sesiones de terapia supervisada ordenadas por el tribunal antes de poder ver a Riley, ha programado 2 y ha asistido a ninguna. El descapotable blanco es lo único en toda esta historia que fue devuelto en las mismas condiciones en que fue tomado. Mi tía Maggie recuperó su sistema de procesamiento de tarjetas el 19 de septiembre y lloró por ello sobre un tazón de crema de mantequilla. Viene a mi casa los domingos. Nunca me ha pedido que perdone a Chloe. Ni una sola vez. Creo que eso es lo más tierno que nadie en mi familia ha hecho jamás por mí. Mi prima Brooke es la razón por la que Riley tiene primos en sus cumpleaños. Madison Olson fotografió el 10º cumpleaños de mi hija en octubre y se negó a cobrar, discutimos en la entrada de la casa durante 10 minutos y perdí la discusión, lo cual he decidido permitir exactamente una vez. Su negocio va bien. Va mejor que bien. Resulta que el hecho de que una florista, una banquetera y una fotógrafa cuenten la misma historia sobre quién actuó con rectitud vale más que una boda. Austin paga $780 el primero de cada mes y nunca se ha retrasado. El mes pasado me preguntó con cautela si debería haber notado algo antes. Le dije la verdad, que ninguna de las dos nos dimos cuenta porque mi madre era muy hábil y porque yo quería creerle. La cuenta tiene $30.420. Riley conoce la cifra. La revisa de la misma manera que otros niños revisan el marcador de un juego. Mi hija ya tiene 10 años. Usa 2 audífonos, el nuevo y el antiguo. Anne eligió el color turquesa para el nuevo a propósito porque, en sus propias palabras, si va a salir en la foto, más vale que sea de color. Lijó las patas del caballo de madera hasta dejarlas uniformes en septiembre y me lo regaló por mi cumpleaños. Está sobre mi escritorio. Es lo único en esta casa por lo que volvería a entrar en un incendio, además de lo evidente. Dice que va a ser audióloga. No doctora, ni veterinaria, ni astronauta, audióloga. Lo dice con la misma naturalidad con la que diría su propia dirección. La semana pasada le dijo a una mujer en la farmacia que va a trabajar con niños porque los niños no saben cómo expresar lo que no pueden oír. Los arces de nuestra calle se tiñeron de naranja a mediados de octubre. Cada día después de la escuela, ella camina bajo ellos desde la parada del autobús con ambos oídos encendidos y la cabeza en alto. Así que aquí es donde lo dejo. Pasé mucho tiempo creyendo que la manera de mantener unida a una familia era ser la que nunca pide nada. La que firma, paga, conduce y lo soporta todo. Resulta que eso no es ser amada. Eso es ser útil. Hay una diferencia. La diferencia radica en si tu nombre está en la lista.